Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que nos escuchan y nos ven en el norte, en Antofagasta, en la quinta región, Valparaíso y Viña del Mar, también en la región metropolitana, y especialmente un saludo a los radiovidentes sureños desde Temuco hasta la austral Punta Arenas. Voy caminando por este pequeño jardín al fin del mundo en una tarde calurosa. Estamos en enero, en pleno verano, lamentablemente en medio de los trágicos incendios que han asolado y devastado una parte de nuestro territorio. Un saludo muy afectuoso desde este pequeño jardín a todos aquellos que están luchando día a día frente a esta catástrofe natural, pero producida, ojo, por los seres humanos. Eso nos da que pensar. Y como ustedes saben, a mí me gusta una vez por semana cruzar desde este pequeño jardín al patio de la escuela que está al lado. Y a pesar de que estamos en vacaciones, sigo sintiendo el sonido de las campanas, el sonido de los niños, la vibración de la escuela. Y cada vez que entro, que pongo un pie en la escuela, y sobre todo en la escuela pública, me encuentro inevitablemente con ella. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Esta reflexión, esta urgencia de Gabriela Mistral debiera estar impresa desde la oficina del Ministerio de Educación, de los ministros, ministras de Educación, quien sea, pasando por los CEREMI, los directores de los liceos, los profesores, todos, y los apoderados también. Algunos pensamientos de Gabriela Mistral que me gustaría compartir con ustedes. Cuando ella dice, todo para la escuela, muy poco para nosotras mismas. Enseñar siempre, en el patio y en la calle, como en la sala de clases. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Dice, hay que merecer el empleo cada día. No bastan los aciertos de la actividad ni la actividad ocasionales. Todo esfuerzo que no es sostenido se pierde. Caramba, qué importante eso en educación. El buen sembrador siembra cantando. Qué bonito la idea del profesor como un sembrador. Y esta que es la que más me gusta y que he repetido incansablemente acá, toda lección es susceptible de belleza. La belleza es para Gabriela Mistral un imperativo en educación. Hoy día vamos a conversar con una científica que de alguna manera derivó hacia la educación, hacia el colegio. Esto es muy interesante, porque obviamente el camino científico tiene sus propios carriles y el camino de la educación parece tener otro. Y sin embargo, ella hizo este cruce entre ciencia y educación en una experiencia muy interesante en el Liceo Comercial de los Andes. Allí un grupo viajará a inicios del 2026, si es que ya no viajaron, a la Antártica. Vamos a contar esa historia interesantísima. Ella es Camila Vélez, biotecnóloga y profesora guía de los estudiantes de este Liceo Comercial de los Andes que viajarán a la Antártica. Muchas gracias, Camila, por haber venido. Viniste incluso con tu maleta. Sí. Ahí te veo desde la ciudad de los Andes, este pequeño jardín. Imagino el calor que va a haber en los Andes. Impresionante. Es brutal el calor allá. Sí, como 3 grados más que acá. 3 grados más que acá. Y es una zona de la zona central muy bella. Y ahí, por lo demás, estuvo Gabriela Mistral. Estuvo dirigiendo un liceo, ni más ni menos. O sea, imagínate la impronta. Camila, un gusto conversar contigo. Cuéntame un poco la historia. A ver, tú estudiaste biotecnología, habías decidido tomar un camino a la ciencia, ¿te pasó algo?
que bajaste al patio de la escuela desde el Olimpo de la ciencia, ¿qué pasó? Ya, bueno, mi carrera, biotecnología, yo estudié en los Andes y decidí estudiar esta carrera científica por mi profesor de biología en ese entonces. Y bueno, terminé mi carrera, me dediqué a la parte de investigación, en la parte privada también. Entré a estudiar un doctorado en genética y me salí de ese doctorado. Un poco esto porque no me llenaba la parte solamente de investigar y obtener datos. Como que sentía que me faltaba un componente humano. Entonces, ¿qué pasó? Me retiro del doctorado y digo, ya, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Me encanta la ciencia, pero también me di cuenta, porque también hacía clases en la universidad, quiero entregar este conocimiento y todo lo que logramos, pero a la semilla, a los alumnos, a los que en algún futuro se van a convertir en estos científicos que necesitamos. Y fue así, como de la nada, que vi un aviso de un reemplazo. Y yo digo, voy a probar. Ya. Así que partí con un reemplazo pequeño y de repente entro en el aula y me doy cuenta con las preguntas que hacían los estudiantes, que eran preguntas que no se daban en un laboratorio científico, y dije, esto es lo mío. Quiero tratar de llevar la ciencia a algo fácil de explicar, que ellos puedan explicárselo a sus papás, a sus abuelos, y me di cuenta que podía aportar más mi conocimiento en el aula pura. Y ahí fue cuando empecé a hacer reemplazos y al fin del año 2024 dije ya. Como tenía la experiencia de yo haber estudiado en región, y cuando llegué a Santiago, a la universidad, me di cuenta que habían cosas que yo no había experimentado por venir de un colegio pequeño en una ciudad como era de los Andes, y dije, quiero irme a trabajar a región. Y fue ahí cuando tiré un currículum y me llaman de este Liceo Comercial de los Andes, que yo lo conocía cuando estudiaba allá, y dije, me parece interesante, un colegio técnico profesional donde no había ninguna carrera científica, son puras carreras comerciales, y dije, acá hay un desafío. Y así fue como llegué a hacer clases en el Liceo Comercial. Qué buena historia, Camila. Imagínense ustedes, radiovidentes, si muchos o una parte de los científicos o las personas que están siguiendo un camino científico tienen este llamado que tuvo Camila y bajaran del Olimpo de la ciencia, de los laboratorios a la sala de clase, el impacto que ello produciría en el sistema educativo. También los doctores en literatura, los doctores en historia, y tú tienes toda la razón, porque yo soy profesor, me pasó lo mismo, yo iba a hacer un camino de doctorado en literatura, pero fui a una sala de clase, me invitó una profesora a una hora del cuento, vi cómo se leían los cuentos, vi las preguntas de los niños, y ahí sentí algo que no había sentido en el mundo más encerrado de la investigación pura, digamos, universitaria, ¿no? Es un llamado muy potente, el llamado de las preguntas. Bueno, y entonces tú juntaste en esta trayectoria ciencia aplicada, datos y vocación educativa. Ahí se cruzan, cosas que normalmente aparece que no se cruzan. Ya. ¿Y cómo nace este proyecto que tiene que ver con la Antártica? ¿Cómo llegan estos alumnos a la Antártica desde el Liceo de los Andes? Un camino largo. Cuéntanos un poco de eso. Ya, bueno, nosotros al principio de marzo del año pasado, ingresamos al establecimiento un profesor de física, de profesión oceanógrafo, que también venía de la parte de investigación pura. Ah, él también hizo el camino parecido al tuyo. Sí, qué interesante. también llegamos ¿Ya? a este lado. Llego yo como biotecnóloga y conformamos el departamento de ciencias con el profesor de química que él llevaba más tiempo en el liceo. El laboratorio del liceo estaba cerrado. No se había hecho mucha ciencia, pero llegó un momento en abril que nos llega una invitación a una feria científica. Y yo digo, postulemos. Y va el profesor de química y me dice, tengo 6 alumnos de cuarto medio interesados en la ciencia, de un total de 800 alumnos. Y dijimos, vamos, presentamos un proyecto. No nos teníamos mucha fe, pero dijimos, vamos adelante que tenemos material humano para poder ganarlo. Ganamos ese proyecto a nivel comunal que lo organizaba la Universidad de Valparaíso. Y luego de eso dijimos, estamos para grandes cosas. Entonces, para grandes ligas. Sí. Entonces llega el profesor de física, que él había, bueno, como es oceanógrafo, estaba un poco más interiorizado en lo que hacía INAT, y nos dice, ¿saben qué? Hay una feria escolar antártica, podríamos postular. Y le dijimos a estos 6 alumnos que habían estado, que ganamos la feria científica anterior, y les comentamos, ¿les interesaría participar en una feria científica? ¿Y cuál es el premio? Ir a la Antártica. Bueno, y empezaron las reuniones, hacíamos reuniones después del colegio, online, la lluvia de ideas, y así entre todo, entre un gran equipo de ciencia, fuimos creando este proyecto y lo postulamos y lo ganaron. Los chicos principalmente, ellos fueron los grandes gestores de esto. Que tienen nombre propio. Sí. Bruno Peralta y Joaquín Mesa. Sí. Ellos dos, a ver, me imagino el impacto que ha producido esta experiencia en ellos, el poder transformador
de la ciencia y también el hecho de que hay un reconocimiento desde fuera de lo que estaban haciendo. A ver, cuéntanos la historia de ellos, qué pasó con ellos. Ellos sí siempre estuvieron interesados en la ciencia, participaban un poco con el profesor de química desde que entraron en primero medio, este colegio es de primero a cuarto medio, y cuando ganaron la primera feria en los Andes se sorprendieron y ahí les empezó a picar un poquito más el bichito, si bien ambos eran muy buenos estudiantes. Bruno tuvo excelencia académica dentro del establecimiento, pero estaban ahí como que no habían tenido esta experiencia muy cercana a la ciencia. Y han mostrado una madurez. Ellos de verdad que eran estos niños que tú estabas haciendo clase y te tocaban la puerta así como, profe, encontré este paper, profe, leímos esto. Mira, así que, o sea, son científicos en potencia. Sí, ¿Ah? sí, y ellos nos pedían las llaves del laboratorio, que querían ir a conocer, a experimentar, hacían sus cosas de química. Era un grupo bien grande. Postularon 2 proyectos a la Feria de Antártica Escolar y ellos trabajaron hartos meses buscando, nosotros si bien los guiábamos como departamento los 3 profesores, ellos eran los que buscaban los papers, los que leían noticias, los que querían estar los más entusiasmados. Y ha sido un camino, ellos me dicen a mí que soy como la mamá un poco por esta cosa como de apoyarlos y darles como estas pequeñas como herramientas más emocionales. Lo bueno de este equipo de trabajo es que como cada uno de los profesores que conformamos el equipo de ciencia aporta desde su área y también un poco en base a la experiencia que hemos tenido, ¿ya? Como investigadores. Y luego, bueno, yo creo que lo que más me llenó el corazón con Bruno es que, bueno, la semana pasada estuvo el Congreso Futuro, donde yo les había mandado la publicación para que fueran, y Bruno quiso tomarse una foto con el Nobel de Medicina. No Bruno quiere estudiar medicina, así que fueron ellos. Y esto de la Antártica y haber ganado también hizo que varios niños del colegio estuvieran entusiasmados y crearon el taller de ciencia, liderado por Joaquín y por Bruno. Ellos los seleccionaban, le hacían pruebas, así que varios de ellos fueron al Congreso Futuro. Y un poco eso, como que ellos tengan esa experiencia de vivir un congreso. Yo creo que cuando uno vive en región no tiene mucho acceso a eso. Y el que ellos hayan podido viajar a Punta Arenas, conocer todo este mundo, les abrió su futuro. Bueno, aquí estamos viendo en esta historia que nos está contando Camila de estos 2 alumnos, Bruno Peralta y Joaquín Mesa, del Liceo Comercial de los Andes, que van a viajar además a la Antártica. Eso, van a ir al continente helado. Esa sí que es una experiencia impresionante para un joven que a lo mejor jamás en su vida habría estado la posibilidad y ni siquiera en sus planes podía estar de conocer el continente helado, los hielos eternos. De hecho, a nosotros como departamento y como colegio también lo que estábamos muy felices es que ellos hayan logrado eso porque van a poder experimentar en vivo lo que es la Antártica. No es una foto, no es una postal, es un lugar, un ecosistema donde van a poder conversar con investigadores que están allá. Entonces todo esto para ellos ha sido así como muy nuevo. Llegaron al colegio cuando ellos vuelven de Punta Arenas donde ganan, el colegio los recibió así como artistas. Ellos se sentían así hasta un poquito incómodos porque era todo el colegio aplaudiéndolo, porque era un logro. Emocionante, sí, qué potente, o sea, qué sí, potente. En un colegio donde nunca se había logrado algo así tan grande, sobre todo en ciencia. El colegio es muy conocido en otras áreas, pero en ciencia nada. Y ahora esto ha sido como increíble para él y para todos los alumnos que vienen. O sea, ya tenemos en el taller de ciencia aproximadamente 10 alumnos que están interesados en continuar con esto de postulación a proyectos y todo. Oye, hablemos un poco de qué es lo que ellos trabajaron en esta ciencia aplicada. Entiendo que algo de sensores ambientales, remediaciones. Explícanos de qué fue lo que trabajaron ellos específicamente. Cuando empezamos con la lluvia de ideas, de acuerdo a lo que podíamos postular, sabíamos que tenía que ser algo relacionado, con la Antártica. Y el profesor de física, que es oceanógrafo, nos dijo, mira, ¿saben qué? En la Antártica tenemos tal problema, que es la contaminación por hidrocarburos. Por mi lado, yo biotecnóloga, dije, ya, ¿qué podríamos hacer en base a eso? Y teníamos al profesor de química también, que era el jefe de departamento, y dijimos, ¿qué podemos hacer de acuerdo a lo que nosotros manejamos un poco para poder guiar a estos niños? Y dijimos, ya, bueno, lo que podríamos hacer es bioremediación. ¿A qué se refiere con bioremediación? Es descontaminar las aguas, pero utilizando organismos vivos. En este caso, nos quedamos con unas bacterias que pueden degradar los hidrocarburos que contaminan las aguas antárticas. Entonces fuimos aportando entre ellos y los chiquillos también fueron buscando paper y buscaban. Y profe, mire, ¿Y eso no se había hecho antes? No. En la Antártica, por lo menos. En la Antártica hicimos una búsqueda y se habían realizado investigaciones parecidas, pero en otros países, pero faltaba investigación chilena en base a eso. Y el hecho de utilizar este tipo, porque son 2 bacterias específicas,
fue después de una gran búsqueda, dijimos ya, podemos utilizar esto y fuimos un poco guiándolos, pero el gran trabajo fue de ellos. Nosotros los guiábamos porque teníamos que un poco decir, ya, esta información ya está lista, tienen que buscar de esta manera, pero el núcleo del proyecto fue en base a lo que se les ocurrió a ellos. O sea, a ver, ellos hicieron ciencia real, hicieron un aporte importante, porque esto podría ser replicable, Sí. O podría desarrollarse más. Y se hizo esto en un liceo, no en un laboratorio de ciencia frontera o qué sé yo, sino que en un liceo en la ciudad de Los Andes, en la misma ciudad donde fue directora Gabriela Mistral. Tú hablaste ahí de lo afectivo en un momento de lo emocional. Entiendo que aquí el trabajo es este cruce entre la ciencia real, esta que hacen porque es ciencia real, ética ambiental, descontaminar la Antártica. No puede ser que el continente, el futuro, esté contaminado con hidrocarburos, etcétera. Y fortalecimiento de la autoestima. A ver, háblanos cómo se cruza todo esto en el trabajo que ustedes hacen ahí en el Liceo de los Andes. A mí me pasó algo muy mágico en este colegio, porque eran alumnos que decían, ¿por qué yo voy a poder aportar algo a la ciencia? ¿Y qué pasó? Nosotros cuando llegamos y nos juntamos como equipo de trabajo, dijimos, nuestro objetivo es común. Nuestro objetivo es que estos alumnos se crean, en palabras un poco más coloquiales, se crean el cuento, porque tenemos son estudiantes muy, muy inteligentes. Entonces, un poco lo que hicimos fue, a pesar de, no sé, uno de los profes se encargaba como de la búsqueda más de datos netos. Yo cumplía este rol como más maternal de entregarle un poco, en base a mi experiencia, lo que es creerse el cuento, lo que es tener una inteligencia emocional. Yo lo que más le repito a mis alumnos, sobre todo en este colegio, porque he hecho clases en otros colegios, es que ellos pueden aportar no siendo ni genios, pero quizás ellos se van a hacer preguntas que nosotros no lo hemos hecho. Y siempre doy el ejemplo de estas reuniones que se hacían en grandes empresas, no sé, como Google, que tenían en estas pautas de reuniones desde un jardinero hasta un CEO de la mejor universidad. ¿Y es por qué? Porque en distintas áreas nos podemos generar distintas preguntas. Entonces yo siempre trato de validar a los estudiantes y yo siempre les digo, no hay ninguna pregunta tonta. Acá, si tú consideras que tu pregunta es tonta, hazla. ¿Ya? Y también lo otro es que estos niños, que tenemos que pensar que en el Liceo Comercial de los Andes tiene un 80% de alumnos prioritarios. Son alumnos que sus padres, su entorno nunca ha ido a la universidad, muchos no han terminado su escolaridad. No tiene un capital de base en ese sentido, No. capital cultural, por decirlo así. Para nada. Y el darle esa validación a mí me ha generado muy buenos resultados. Aquí hay una mezcla, hay 3 palabras: curiosidad, criterio y método. A ver, ¿cómo se imbrincan esas 3 palabritas? Sí, fue difícil un poco llegar a esta como metodología que fue como de ir probando si funcionaba o no. ¿A qué me refiero con esas 3 palabras? Yo creo que estamos en una instancia donde los niños, los adolescentes se bombardean de información que a veces no es real y a veces sí. Entonces nosotros lo que queremos hacer en base a la parte de ciencia es crearle el criterio, el que ellos se cuestionen, el que ellos se hagan la pregunta, que no se dejen llevar por todo lo que les llega y no tengan esa capacidad de criticar el contenido que están consumiendo. Un poco eso es esta parte. Esa debiera ser una de las tareas fundamentales hoy día de la educación. Es un espacio para filtrar, para generar a un ciudadano o un ser humano crítico de toda la cantidad de basura informativa que estamos recibiendo y que están recibiendo nuestros niños y jóvenes todos los días, a cada minuto, a mucha velocidad además, ¿no? Sí, ha sido, este año particularmente ha sido súper complicado con el tema del uso de los celulares en la sala. Tuvimos que empezar a implementar cosas. También utilizamos los celulares como una herramienta, ¿ya? Pero la idea un poco es que, y un poco desmarcándonos quizás de lo que era la pedagogía antigua, que solamente analizaba era el obtener conocimiento desde el miedo, o también solamente como saber definiciones o procesos. Lo que ahora nosotros queremos potenciar, y yo creo que varias personas también que hacen clase en el área científica, es desarrollar otras habilidades. Y yo creo que también estamos en eso, estamos haciendo cambio, ya el hecho de que ya no solamente en el aula tenemos pruebas para evaluarles notas, sino que también tenemos el ir al laboratorio, el crear juegos científicos, el realizar debates científicos. Me tocó realizar debates con ellos. Entonces yo creo que por eso vamos a ir diversificando un poco el cómo los chicos van adquiriendo este conocimiento. Y lo principal, yo creo, es desarrollar esas habilidades, desarrollar la habilidad del pensamiento crítico y del pensamiento científico.
Y si nos vamos a un poco los resultados, ahora que fue algo que hablaron en el Congreso Futuro, que me tocó ir a la inauguración, eran los bajos puntajes que tenía la prueba de ciencias, que fue súper impactante para todo, que fue algo que comentaron el ministro y los que estaban en la inauguración de ese congreso. Y es un poco eso, yo creo que si empezamos a partir desde la básica, enseñándole estas cosas, aparte del conocimiento y la parte de experimentar, yo creo que, y me tocó escucharlo en un podcast que vino la que hace el Lab for You, creo que ella también decía eso, o sea, que tenemos que, daba mejores resultados el experimentar, y yo creo que por ahí va un poco la enseñanza de ciencias en los colegios. Desde luego, lo empírico, la ciencia es fundamental, ¿no es cierto? El contacto con las materias, con las cosas, bueno, y que no haya aprendizaje, tú lo has insistido, sin seguridad emocional. Es decir, y eso, también tuvimos una linda conversación aquí con el Premio Nacional de Ciencia Educativa, Juan Casasus, sobre el papel de las emociones en el aprendizaje. Ya es una certeza que esas emociones que siempre como que se dejaron de lado o fueron como laterales, digamos, siempre se pensaba que el pensamiento, lo cognitivo, lo emocional es el sustrato de una buena aprendizaje, una buena educación. Eso ya es casi obvio, ¿no? Para los profesores. Pero cuesta. No para todos, no para todos. Sí, cuesta que haya un cambio ahí, un switch. Hay que cambiar el switch, ¿no? Sí, yo creo que un poco, bueno, voy a dejar un poco lo que yo conozco, el ejemplo de este colegio, es que son alumnos con vidas difíciles, súper difíciles. Algunos tienen que trabajar o vienen de casas con problemas. Y el hecho de que ellos entren al aula y vean un lugar seguro donde el profesor cree en ellos, porque hay muchas veces que su entorno no cree en ellos y les dice, ¿para qué vayas a seguir estudiando? ¿Por qué si esto vas a ganar plata más fácil acá, más rápido? En cambio, al potenciar esta seguridad y la parte emocional, de verdad que da muy buenos resultados. Por lo menos en los trabajos que yo hice durante el año, hubo un aumento de las notas solo por el hecho de darles esa seguridad en el aula, de que ellos podían preguntar todo, podían hacer preguntas. No sé, me decía, profe, ¿y esto me sirve para yo poder explicárselo a mi abuelita que le duele la cabeza cuando pasábamos sistema nervioso? Ajá. Y yo, sí, eso es lo importante de acá. Yo más que adquieran conocimiento y que tengan un 7 en la prueba, a mí me interesa que ustedes puedan pasar este conocimiento y comprendan en realidad para qué funciona adquirir todos estos conceptos extraños para ellos. Estamos caminando, conversando aquí en el patio de la escuela en esta tarde de verano, en vacaciones, pero ahí como que el sonido de los niños sigue presente porque las escuelas tienen una vibración especial. Yo lo decía, cualquier escuela vibra, ¿no? Un profesor lo siente, un profesor con vocación. Ella es Camila Vélez, es biotecnóloga, es profesora guía de los estudiantes del Liceo Comercial de los Andes que van a viajar. ¿Cuándo viajan a la Antártica? Marzo. En marzo, que va a ser un viaje iniciático eso para los alumnos. Ellos ganaron el primer lugar en la Feria Antártica Escolar y el trabajo es el uso de microorganismos, bacterias para degradación de hidrocarburos en los ecosistemas antárticos. Tiene que haber sido un asombro para ellos descubrir que las bacterias servían para esto. Siempre se habla de las bacterias como la enfermedad. Ese asombro en el laboratorio es potente, ¿no? Sí, yo creo que ese asombro. Yo creo que un poco fue esta cosa, bueno, yo soy biotecnóloga, mi profesión se basa en eso, en la aplicación de la biología. Entonces un poco yo me había interiorizado y había, bueno, trabajado un poco más con la aplicación de la biología en mi carrera. Y cuando ellos llegan y habían hablado, buscaron distintos métodos para poder descontaminar aguas contaminadas por hidrocarburos. Y de repente ellos encontraron esto en las bacterias y fue como, profesora, ¿y esto funciona real? Y empezamos, sí, mira, lo puedes utilizar de esta manera y esto. Y yo creo que ellos también fue como, wow. O sea, ya no todo es malo, sino que de algo malo, como se conocen las bacterias, podemos sacar algo bueno. Y ahí se fue como, ellos preguntaban, y son estas preguntas tan mágicas que uno nunca se las cuestionó en un seminario frente a 100 personas en una universidad. Y esas preguntas yo creo que fueron un poco creando esta magia de este gran proyecto. Fueron como cosas que tú decís, oye, nunca me lo había cuestionado, oye, pero sí, también podría servir, que es un poco lo que la base de la biotecnología en sí ahora. Y también es un tema que está en boga, o sea, hace poco escuchamos un discurso donde se hablaba de que Chile tenía que potenciar esta cosa de la biotecnología en sí, entonces eso hizo que los chiquillos estuviesen, pero mucho más agrandados de que estaban trabajando en eso y en un colegio técnico profesional, o sea, estaban, pero... Tú hablaste ahí las preguntas. Tal vez, porque hoy día uno dice, todas las preguntas las contesta el chat GPT, ¿no es cierto? La inteligencia artificial las va a responder. Pero qué importante es enseñar a preguntar. Qué importante es no perder esa capacidad
de preguntar, que viene desde los primeros hombres, de los primeros seres humanos que se levantaron, siguieron y pensaron en Grecia, la base de la filosofía y todo eso, el preguntar, educar en eso, me parece que es crucial, ¿no? Sí, igual, y yo creo que un poco cuando ellos empiezan a agarrar confianza ya tienen la libertad de cuestionarse más cosas. Yo creo que cuando creen que no tienen todos los conocimientos necesarios, y uno mismo también es como, no, pero quizás esta pregunta no es válida. En cambio, cuando nosotros empezamos como a guiarlos, a darles confianza, yo creo que acá lo principal de obtener grandes logros en ciencia es tener la confianza. Y eso fue lo que hicimos, fue como, ya, pero mira, ¿esto funciona o no funciona? Nosotros les dimos la libertad a ellos también de hacer de cuestionarse si realmente estaba de acuerdo a lo que ellos estaban postulando o no. Y eso también fue muy rico porque llegó un momento en que éramos 6 en una sala y estábamos al mismo nivel, realizándonos los mismos tipos de preguntas con los chicos que tienen 17 años. Bueno, ahora ya cumplieron los 18, pero en ese entonces 17 años. Camila, vamos a ir a una breve pausa, vamos a seguir sentaditos aquí en el patio de la escuela, conversando y conociendo este fascinante proyecto. Estos son brotes de esperanza, brotes verdes que mostramos aquí en el programa del Jardín una vez a la semana. Innovaciones potentes que se están haciendo en educación por profesores con vocación y muy interesante, por una científica que fue enamorada, que recibió el lanzazo del amor de la pedagogía al encontrarse con los alumnos y con las preguntas en una sala de clase. Regresamos en poquitos minutos más. Seguimos caminando por el patio de la escuela en esta tarde calurosísima de enero. Estoy en el patio de la escuela, una vez al que recién se está incorporando como audiencia a escuchar el programa desde el jardín, aquí en Radio Pauta. Una vez a la semana yo cruzo desde el jardín al patio de la escuela a conversar con profesores que están haciendo innovación, que están haciendo patria en realidad, de la manera más innovadora posible. Y esto nos llamó mucho la atención, la historia de un grupo de estudiantes del Liceo Comercial de los Andes que van a viajar a la Antártica y que han ganado premios importantes, que han desarrollado un proyecto científico del uso de microorganismos para degradación de hidrocarburos de ecosistemas antárticos. ¿Y quién está detrás de todo esto? Una profesora que en realidad, además una científica, es biotecnóloga. Ella es Camila Vélez, oriunda de los Andes, volvió a su origen después de 20 años en Santiago y vino, está con su maletita por ahí, especialmente al jardín a compartir con nosotros esta historia. A ver, bueno, tú eres científica y ahora eres profesora y científica. ¿Cuáles son las características que debe tener un profesor que pueda llevar adelante este tipo de proyecto innovador que lleve la ciencia a la sala de clases? ¿Cuáles son las características más importantes? Según yo, le voy a tirar a la parte científica, ¿ya? Primero, hay que confiar en los alumnos, darle ese espacio seguro para que ellos se cuestionen. Acá ¿Tú insistes mucho eso en la confianza en los alumnos? Sí, es que de verdad que sobre todo en entornos difíciles es primordial el que ellos tengan confianza. El que no se sientan menos tampoco frente a otros colegios, en fin. ¿Qué es lo principal que yo considero para poder dejar esta marca y lo importante de ser profe de ciencia? Yo creo que en general es eso. Primero, la confianza. Segundo, instaurar el tema del pensamiento crítico, como lo hablábamos anteriormente. Que se cuestionen, que digan ya, esto o también puedo aplicarlo, no sirve, sí sirve. También es una de las cosas importantes que tenemos que dejar como profesor, el diversificar también el cómo nosotros evaluamos el conocimiento. Acá yo siempre trato de un poco de decirles que acá no hay solamente una inteligencia. Acá puede ser que no todos tengan la capacidad de sacarse puros 7, pero tengo a la otra persona que quizá tiene esta como cosa de decir un chiste en el momento apropiado que cambia la aura de la sala. Y yo digo, esta persona es tan importante como el que tiene promedio 7. O sea, aquí para los 40 alumnos en una sala, para mí, cumplen roles. Yo creo que eso es lo importante, yo creo que también el como abrirles el mundo. A mí me ha funcionado mucho esto de decirles, mira, pero en tu casa pasa esto, en tu casa estos microorganismos es como que fuese, no sé, tú vas a tu baño y dices, ya, hay todos estos microorganismos. Ciencia aplicada, eso. Sí, de verdad que es algo que funciona súper bien con los chicos, sobre todo aquellos que no tienen mucho conocimiento y tú les dices, pero mira, puede ser, no sé, cuando me pasaba algo luego, cuando explicaba el sistema nervioso, yo le decía, están las neuronas, el cerebro y todos te miraban. Y dije, ¿usted sabe por qué a su mamá le puede doler la espalda? Porque tiene una hernia, ¿usted sabe por qué ocurre la hernia? Y así se fue dando esto como de que, pero profe, ¿esto sirve? Por eso son las neuronas. Y yo después como, ya, logré mi objetivo. Yo creo eso, por lo menos en la parte de ciencia, la aplicación.
la aplicación, esto sirve para esto, el experimentar. Yo creo que abrirse a eso y el estar entusiasmado al hacer clases también, los chicos lo ven. Claro, la ciencia está en todas partes, está en nuestra cotidianeidad. Yo lo veo eso en las conversaciones en la mesa con mis hijos y ellos son muy curiosos, siempre están buscando y descubren y dicen, ¿viste esto aquí? ¿Y por qué los gases? ¿Por qué el agua? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Esos por qué es que van llevando y que terminan finalmente en que de esos por qué han nacido los grandes científicos, de los por qué nació Einstein, de los por qué nació Marie Curie, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, aquí me imagino que hay también toda una parte de rigor, de trabajo intenso, de investigación. Ya, hablamos de la parte emocional, pero también de lo que es el rigor del trabajo científico. ¿Cómo lograrlo eso con alumnos? Porque son horas de estudio, lectura de artículos, laboratorio, etcétera. ¿Cómo lograr eso, esa metodología, ese rigor que exige la ciencia? Muchos dicen que los alumnos hoy día son distraídos, están dispersos, resistentes a aprender, resistentes a leer, resistentes a estudiar. ¿Cuál es la situación de los alumnos hoy? ¿Cómo ves tú a los alumnos chilenos hoy, reales? Cuesta mucho esta rigurosidad. Nosotros tratamos de decir, ya, y existe un método científico. Nosotros como que tratamos en toda el área de tirarle como el método científico, un poco para eso, para aparte de apoyar en la parte emocional, enseñarles que cumpliendo ciertos pasos nosotros podemos llegar a un objetivo. Eso es lo principal. ¿Qué tiene que nacer de ellos? El interés. El interés. ¿Por qué? Porque hay alumnos que nosotros pudiésemos obligarlos a decir, ya chiquillos, participemos acá, no es que queremos llevar a estudiantes a ganar un concurso en la Antártica, pero si no nacía de ellos la curiosidad, era un material que nosotros no podíamos trabajar. ¿En qué nos apoyamos nosotros? En enseñarles a cómo buscar información. ¿Cuáles son las fuentes válidas de información? ¿Me sirve o no lo que me está entregando la guía? ¿Tengo que cuestionarme lo que me dice la guía? Y un poco lo fuimos guiando en eso, en el que existen estudios, en el que hay distintas revistas con distintas valoraciones, y un poco eso igual les llamó la atención. Pero si ellos no hubiesen tenido este bichito de curiosidad, yo creo que no hubiese podido llegar a obtener todos estos logros que hemos obtenido. O sea, sin curiosidad, sin asombro, no se llega a ninguna parte. No. Ese es el origen de todo. Sí. Despertar la curiosidad y el asombro. Y claro, muchos dicen que es difícil hoy día despertar la curiosidad y el asombro por el hecho de que, como tú decías al comienzo, los alumnos están bombardeados de información y se va perdiendo esa capacidad de hacerse las primeras preguntas, sorprenderse. Mantener esa sorpresa y curiosidad no es fácil, ¿eh? ¿Ah? No es fácil, y a medida que van creciendo se va perdiendo. Yo he hecho clases desde quinto básico que tú les enseñabas a cómo te reemplaza la energía eléctrica y ellos así con sus ojos abiertos, así claro, impresionados. Pero después cuando van creciendo se van interesando en otras cosas, entonces cuesta poder mantener la atención de 40 alumnos de 15 años por 1 hora y media es difícil. Pero ¿qué es lo que hace uno? Empezar a hacer aplicaciones, mostrarles videos, llevarlos al laboratorio, y eso hace que ellos empiecen o que ellos mismos generen debates. Hicimos un debate ahora que yo me quedé impresionada, y todo el colegio también, eran 2 grupos de estudiantes debatiendo sobre la edición en humanos, la utilización de chip. Entonces tú decías, ya les interesó, y para mí eso fue como también, si ellos también se sorprenden, yo también me sorprendí en cómo ellos les interesó buscar información y se cuestionaban. Así que yo creo que es eso, como despertarle esa pequeña chispita en ellos y se pueden lograr grandes cosas. Me imagino que esto ha producido una revolución en el Liceo Comercial de los Andes, que partió con un grupo chico, tú dijiste que no sé cuántos 6 alumnos, no eran tantos, y cómo esto ha tenido efecto en otros alumnos, en otros profesores. ¿Qué ha pasado ahí en el colegio con esta experiencia? De hecho, nosotros trabajamos siempre en equipo, nuestro departamento, y ahora nos extendimos, hay otro departamento que es de ciencia y ciencia exacta, que ya postularon a otro tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque los niños empezaron a decir, oye, mira, esto funciona, somos capaces, no nos sentimos menos por venir de un colegio técnico profesional. Entonces eso hizo que ya gestionamos la feria científica del colegio con el departamento de matemática, también se sumaron con el departamento de inglés, imagínate, inglés, ciencia y matemática, y postularon un proyecto para el Museo Arqueológico de los Andes. Entonces también empezó a despertar esto también en los docentes y en el colegio también de creer en que se podían lograr grandes cosas. Yo creo que ellos tampoco, la directiva o la fundación que maneja el colegio, quizás tampoco pensaban que tenían este material en sus alumnos, y yo creo que para todos ha sido como asombroso y todos súper orgullosos. Cuando los chicos se presentaron en la feria en Punta Arenas, en las televisiones estaban proyectando, porque fue en vivo, en las televisiones estaban proyectando cómo los chicos presentaban. Entonces igual fue como cuando uno veía los partidos de fútbol, bueno, se generó lo mismo en el colegio. Estaba pensando, escuchándote a ti, biotecnóloga, una científica que a lo mejor habría tenido una carrera en la ciencia y que finalmente
decide dedicarse a la pedagogía, entregarse a los alumnos de un liceo comercial en la región, en los Andes, que hoy día se habla de la escasez de profesores, carencia de profesores, falta de vocación pedagógica, poco estímulo, alumnos que llegan con bajos puntajes a estudiar pedagogía, en fin, hay una crisis tremenda y vamos a tener problemas en los próximos años y décadas si esto sigue escalando. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones que yo he escuchado? Ir a buscar profesionales de otras áreas que se interesen en la pedagogía y que puedan sacar, no sé, como unos diplomados especiales que les permiten ejercer la pedagogía en sala. Ir a buscar a los científicos, a los mejores humanistas, estimularlos, invitarlos al sistema educativo. Y yo creo que por ahí podría empezar una gran transformación. ¿No estás de acuerdo, yo creo, Camila, en esto? Sí, totalmente. Es difícil y generalmente lo que hablan es que salen, ejercen un año y después un poco se disolucionan del sistema educativo. Yo creo que hay que atacarlo por varias partes. Si bien tenemos también estos científicos que pueden ir al aula, también hay que hacer un acompañamiento porque es difícil ser profe porque uno no solamente entrega conocimiento, tienes que estar gestionando emociones, hablando con apoderados, haciendo el trabajo administrativo, burocrático. Bueno, se quejan todos los profesores de la carga burocrática administrativa que te quita tiempo para lo otro. O sea, en el fondo estás moviendo varios platillos al mismo tiempo. Sí, es súper complicado. Yo creo que también un poco eso es la deserción de los profesores que están haciendo clases. Yo creo que hay varias cosas que hay que trabajar. Hay el tema de la organización de la hora de los profesores. Estamos trabajando 44 horas y tenemos pocas horas para poder planificar. Yo creo que por ahí es algo que nosotros tenemos que ir a empezar a trabajar. Y yo creo que mucha gente en la parte científica en universidades no saben lo gratificante que puede ser que un niño te abre los ojos y se sienta asombrado frente a algo que tú lo haces cotidianamente en un laboratorio. Yo creo que ahí debería ser tú una tarea, debieras ir a universidad donde se estudia ciencia a contar tu historia y contagiar a otros científicos como tú, jóvenes científicos, decirle, oye, aquí hacer ciencia en un liceo es una cosa fascinante. Eso sería una buena idea. Sí. No, y aparte ir a buscar talentos pedagógicos a las carreras científicas y llevarlas a la sala de clase. Sí. Totalmente de acuerdo. Y de verdad que yo, a los que estén escuchando, de verdad que los recomiendo vivir esta experiencia de hacer clase en colegios difíciles también, y que se puede hacer, y que se puede hacer ciencia en una sala, salen grandes ideas, igual compitiendo a la par con los mejores laboratorios de Chile. Eso es muy impresionante. A ver, ¿hay alguna historia que quieras contarnos, alguna anécdota que tiene que ver con la historia de estos alumnos, que haya pasado algo? ¿Cómo se ve el efecto transformador que tiene esta experiencia? Tal vez nos puedas contar algo más humano, que podamos ver el rostro visible de todo esto que tú has contado aquí. Bueno, uno de los alumnos, me va a retar si me escucha, pero uno de nuestros alumnos tenía como este miedo escénico, ¿ya? Una persona el pánico escénico, famoso. Pánico escénico. ¿Y qué fue lo que también como que empezamos a decir, ya, pero practiquemos esto de presentar frente a público? Ellos tenían que presentar frente a un jurado científico y a un jurado ciudadano. Entonces, ¿qué pasó? Le daba nervio y nosotros decíamos, ya, pero agarra esta técnica, agarra esta otra técnica, hasta que de repente se van ellos a la Antártica. Practicamos el día anterior, fueron a mi casa a practicar y dijeron, pero estaban nosotros lo que dijimos un momento, dijimos, démosle confianza. Y dijeron, ya, si ganamos nos vamos a tirar el Estrecho de Magallanes, nos deben eso todavía porque no alcanzaron. Mira, sí. Ya. Así que de repente yo lo veo presentar, porque yo estaba en los Andes, ellos viajaron con el profesor de física, que es el que los va a acompañar en la Antártica, y de repente yo lo veo impresionante, su manejo había sido impresionante en el momento de dar la presentación frente al jurado científico. Y de repente ya llegan ellos de vuelta a los Andes. Bueno, ellos estuvieron llamando constantemente a los dos profes nosotros. Decían, profesora, ¿vio la presentación? Sí, la vimos en el colegio. Y yo le digo, oye, pero le salió súper bien. Sí, es que yo me dediqué y practiqué y busqué cómo hacerlo. Y después tenía la presentación ciudadana. Y nos decían, me llamaron el día anterior, ¿cómo presentamos algo tan técnico, tan científico a el que le iban a presentar en un mall en Punta Arenas? Y yo les dije eso, piensen que se lo están presentando a sus abuelos. O sea, ¿cómo yo algo tan científico actual se lo presento a una persona de 80 años? Y creo que les fue espectacular en la presentación ciudadana. Así que lograr este cambio en uno de ellos... Es un tremendo cambio. Sí, totalmente. Hay un antes y un después. Alguien que tiene pánico escénico, alguien que no sabía que a lo mejor podía hacer ciencia y ser porque en el fondo están siendo científicos estos niños, ¿no? Y alguno de ellos a lo mejor va a quedar marcado y después va a estudiar ciencia, probablemente. Pasa algo muy mágico. Nosotros, dentro de este grupo 6 inicial de alumnos, hay uno que de repente va y me dice, profesora, adivine qué. ¿Yo qué?
vamos a ser colegas. Así que ya ¿sí? uno, sí, y los dos que van ¿Colega a en qué sentido? ¿Profesor o científico? No, científico. Ya. Va a ser, pero él quiere volver al liceo comercial a hacer clases y a trabajar en conjunto. Y Bruno y también quieren estudiar una carrera científica. Y ellos también, y los del taller también. Entonces ha sido como todo, wow, poder decir, y estamos hablando de carreras como contabilidad, administración, que quieren estudiar algo científico. Entonces, algo súper que pasa en Chile, que yo no sabía antes de llegar al aula. Los chicos que estudian en colegios técnicos profesionales no tienen las mismas horas de los ramos científicos que lo tienen los otros colegios, ¿ya? Científico-humanista. Entonces, estos chicos aparte tienen que dar una PAES especial, ¿ya? Aparte, ellos sentían que no tenían los mismos conocimientos o al nivel de los demás colegios. Claro, también nos preparamos para... Imagínense que uno de ellos dice, quiero ser científico, quiero ser físico, quiero ser químico. Uno de tus alumnos, claro, está en desventaja frente al resto de los colegios. Totalmente. Y si bien van a preuniversitario y todo, ellos llegan a un momento en primer año de universidad que están en totalmente desventaja porque no tuvieron las oportunidades que tenían en otros colegios como de ir al laboratorio y todo. Entonces, esto de que en estos colegios así, en el liceo comercial hay un laboratorio muy bien equipado, que la idea era que se utilizara. Y así todo hay que aprovecharlo y que estos alumnos lleguen a este primer año de universidad y que no estén tan más abajo de los que estudiaron en un colegio con 6 horas de ciencia. Entonces, eso también es algo que a ellos agradecen bastante del departamento. Y yo también agradezco a los que fueron yo tomé a estos alumnos el año pasado, pero hay todo un trabajo previo. Así que ahí le agradezco a todo el departamento de ciencias también. Ahí está sonando la campana, que se está acabando el recreo y hay que volver al aula. Camila, yo te quiero agradecer que hayas venido desde los Andes con tu maleta aquí a este jardín, este pequeño jardín al fin del mundo. Ella es Camila Vélez, ustedes ya escucharon la historia. Si no la escucharon completa, búsquenla después. Si les interesó, búsquenla de pauta.cl. Es una historia muy potente, muy esperanzadora. Siempre estamos quejando en la educación chilena está mala, los profesores lo hacen mal, etc. Tenemos ejemplos como este de una científica que decide ir a la sala de clases y llevar la ciencia aplicada al colegio, hacer que sus alumnos se entusiasmen por la ciencia y se vuelvan de facto pequeños científicos en un proyecto tan potente como este de el uso de microorganismos para degradación de hidrocarburos en los sistemas antárticos. Un aporte real desde el liceo mismo. Camila, fue un gusto conversar contigo. Te saludo a través tuyo a toda la comunidad y a todo el equipo del Liceo Comercial de los Andes que está en esta maravillosa aventura. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros no olvidemos que nos acompaña el Grupo Educar. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 7:30 de la tarde, cuando vuelva a abrir la verja del jardín. Pero los viernes, acuérdense que estrenamos un capítulo nuevo de Tu Hipócrita Lector, un interesante podcast en que yo llevo a un confesionario de lectores a personas muy distintas. Tú hasta el ministro de Educación saliente, Mario Marcel, como lector, el ministro de Hacienda que va entrando, Jorge Quiroz, como lector, músicos como lectores, un podcast entretenido, interesante, yo creo que les va a gustar. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.